Bueno, buenos días a todos. En esta última parte del acto, la presentación del décimo número de Energía y Geoestrategia, que sigue un poco el patrón de los aunque ya se ha explicado con anterioridad, el patrón de los años anteriores. Como antes creo que ha anticipado Íñigo, en este número, siguiendo la práctica de los, yo creo que son 5 últimos, incluimos en cada uno una entrevista a una personalidad relevante en el campo de la geopolítica de la energía. En este caso, la entrevista se realiza con la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y luego se añaden normalmente 5 artículos, una combinación, digamos, de colaboradores civiles y otros de las Fuerzas Armadas. Y este año, digamos, hay 3 cuestiones que se aborden de tipo temático: la energía nuclear por parte de Cayetano López, los combustibles renovables por parte de Berta Cabello y, aunque no está aquí presente, pero está en la Universidad de Calgary conectado online, Trevor Tombe, sobre el impacto de los movimientos de precios energéticos en la economía internacional y, de forma más importante, bueno, luego lo comentaremos, una nueva metodología que él emplea para analizar los movimientos de comercio internacional energético. Y 2 trabajos más de tipo espacial, digamos, el del coronel Felipe Sánchez Tapia sobre el área del Cáucaso y el Caspio, y el del teniente coronel Pablo Aedo sobre el papel, digamos, geoestratégico en el área de la energía de los países latinoamericanos, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina. Las intervenciones, como siempre, serán todas en castellano, en español, excepto, en este caso, la de Trevor Tombe, al que todos en el debate nos podremos dirigir en español, pero que él contestará en inglés. Antes de pasar la palabra a los autores, también siguiendo la pauta de otros años, yo lo que suelo recordar algunos acontecimientos relevantes en el año que ha transcurrido entre la última presentación y esta en el ámbito de la geopolítica de la energía. Muy brevemente voy a recordar, solamente porque se han adelantado ya en las intervenciones anteriores muchos, algunos puntos donde creo que existe una cierta controversia, lo cual siempre es bueno para el debate posterior, ¿no? Una cierta controversia incluso entre los expertos. El primero tiene que ver, obviamente, como se han referido todos los que han intervenido anteriormente, y igualmente el general Dacova, con los efectos en la geopolítica de la energía de la guerra de Ucrania. Me fijaré solamente en algunos aspectos que están suscitando alguna controversia. El primero es cómo afectará, desde el punto de vista energético, desde la guerra de Ucrania, en la transición energética. Y digo que es controvertido porque hay dos orientaciones que van en 2 sentidos opuestos. Una, la optimista de Fatih Birol, el director general de la Agencia de Energía, dice muy positivamente, porque como esto va a promover una aceleración de las inversiones en tecnologías descarbonizadas, eso va a acelerar el proceso de descarbonización y la transición energética. Y otra, digamos, la versión negativa, que dice, bueno, eso puede ser cierto, pero al mismo tiempo el reflejo securitario, antes se ha hablado del trilema energético, uno de cuyas patas es la seguridad, por decirlo así, ese reflejo de prevenirse y de dar mayor prioridad a la seguridad energética se está trasladando en, al menos a corto plazo, un aumento del recurso a combustibles fósiles. El ejemplo de Alemania, China e India es clarísimo. Es decir, han aumentado en todos ellos, de forma con poco ruido, bueno, en el caso de Alemania con mucho, su consumo de carbón y su utilización del carbón para la producción eléctrica. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos, la ley, digamos, antiinflación a que se ha referido Antonio Brufao antes, efectivamente es una ley de apoyo a nuevas localizaciones industriales y desarrollos tecnológicos limpios. Pero también ha pedido que aumenten las exploraciones
en petróleo y en gas, cuando la propia Agencia Internacional de la Energía había dicho que si se quieren cumplir los objetivos de descarbonización no se debería aumentar, más allá de lo que se está desarrollando, las exploraciones ni las explotaciones en gas y en petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente si se siguen las dos vías nos encontraremos con un exceso de capacidad, lo cual quiere decir que o bien no se cumplen los objetivos de descarbonización o bien va a haber inversiones baratas. Y unas inversiones baratas clarísimas son las inversiones en centrales de carbón en Asia, que, en mi opinión, son un poco fantasiosas. Es decir, convencerles a los asiáticos, por ejemplo, a los indios, a los chinos, a los alemanes se les puede convencer, pero a los indios y a los chinos, de que tienen que cerrar centrales de carbón que tienen vidas de 30 o 40 años, que las cierren al de 10 años, porque la edad media de las centrales de carbón en Asia es muy baja, pues va a ser complicado. Probablemente lo que va a ocurrir es una mezcla de las dos cosas, pero aquí se abre un problema futuro que va a tener mucho que ver con la regulación. Otro tema, digamos, relacionado con los efectos energéticos de la guerra de Ucrania, que es discutible. La vía de desglobalización, fragmentación, desacoplamiento, va a ser creciente, se va a detener, ¿qué orientación va a seguirse? Pues evidentemente eso es extraordinariamente incierto, pero que va a haber un desacoplamiento en materia energética está claro. Es obvio, cuando uno extrae a Rusia por el efecto de las sanciones de los suministros, aunque luego se le dé la vuelta como está ocurriendo por otros lados, pues va a haber un desacoplamiento. Pero no solo desde el punto de vista, digamos, de los flujos de suministros, sino desde el punto de vista tecnológico. Otra vez me refiero, Estados Unidos está aportando claramente a un apoyo a una cierta política industrial defensora de las instalaciones en su territorio. Las palabras de Janet Yellen hablando del friendshoring, pues eso conduce también a una distribución de las localizaciones industriales en las cuales cada uno se privilegia su zona. Europa está tratando de reaccionar, no con una estrategia, por decirlo así, tan defensiva como la política industrial de Estados Unidos, pero está tratando también de reaccionar a eso, no digamos China, que China ya tiene una notable ventaja en muchos aspectos de la tecnología descarbonizadora y una cosa que se olvida normalmente en el control de los materiales críticos, que como ya hay desacoplamiento, China, pues que se habla de las tierras raras, sí, China es cierto que en el caso de tierras raras controla, por decirlo así, la producción tanto en la minería como en el procesamiento, pero en cobalto, níquel, litio, etcétera, el procesamiento también lo controla, no la minería, pero sí el procesamiento. Por tanto, la tendencia, en mi opinión, inevitable no todo el mundo lo admite, hay gente que dice todo esto volverá a su cauce inicial. En mi opinión, digamos, la logística de los suministros y la política de localizaciones industriales en el sector energético se verá alterada. Esto tiene que ver también con otra cuestión controvertida, que es las sanciones. ¿Se han diseñado correctamente hasta este momento las sanciones? Porque hay un dato, por ejemplo, curioso en relación a Rusia, es que en el año 2022 Rusia ha ingresado por la exportación de combustibles fósiles más que el año anterior. Por un efecto muy claro, que es que cuando se baja la oferta suele aumentar el precio, que es lo que ha ocurrido evidentemente con el gas en Europa. Probablemente no hablo de otras sanciones, las sanciones financieras, económicas y las sanciones a largo plazo del terreno energético de Rusia le están haciendo daño, pero a corto plazo, desde el punto de vista estricto de los ingresos, pues no le han hecho nada. Bueno, esto en lo que se refiere a Ucrania. Hay otros temas importantes, los voy a pasar muy rápidamente, que se refieren a las discrepancias que han existido internas en Europa, provocadas de alguna manera o hechas visibles por el conflicto ucraniano y la crisis energética que ha tenido lugar. Una, las intervenciones en los precios, no todo el mundo, como sabemos, en Europa ha tenido, tanto en el gas como en la electricidad, ha tenido las mismas opiniones. La concepción sobre el programa de reforma del sector, de la resolución del sector eléctrico, hay opiniones que todavía, a pesar del programa presentado por la Comisión, está lejos de haber unanimidad. ¿Cómo se orienta, no digamos, por ejemplo, las divisiones en torno al mix óptimo del sector eléctrico y qué papel tiene que tener la energía nuclear? Eso en Europa
Bueno, eso luego tendremos ocasión de hablarlo seguramente en el debate. ¿Cómo se lleva a cabo la estrategia de promoción del hidrógeno? Que ya tenemos ocasión de hablar. Pues hay muchas divergencias, incluso sobre qué tipo de hidrógeno hay que privilegiar su desarrollo, cómo se orienta la promoción de las infraestructuras, de la creación de un mercado de hidrógeno, qué horizontes nos fijamos. Hay mucha gente que considera que la Comisión se ha fijado unos horizontes de avance en el hidrógeno poco realistas. Este es otro tema, digamos, donde también existe discrepancias. Bueno, no voy a continuar, eran simplemente sugerencias de puntos, como digo, si no conflictivos, por lo menos donde ha habido controversia y que podrán o no salir en el debate. Y paso ya a lo que es importante, que es la palabra de los autores de los 5 trabajos que se presentan en este número. Como en otros años, el sistema que seguimos es: yo hago una pregunta a cada uno de ellos, no para que hagan un resumen de su trabajo. Al fin y al cabo, el resumen lo tienen ustedes en el libro del que van a disponer a la salida, sino en algunas cuestiones, digamos, puntuales que pueden ser interesantes y que en el poco tiempo que les damos puedan desarrollar más fácilmente que un resumen. Entonces pasamos, digamos, a esta fase de la presentación. Así que empezamos por el tema nuclear con el artículo de Cayetano, donde Cayetano, tú dedicas obviamente la mayor parte, digamos, de tu exposición a la fisión nuclear. Sin embargo, hay una cuestión que dedicas menos tiempo, pero yo creo que es importante. Antes ha hablado también el general Dacova sobre la fusión nuclear. ¿En qué medida tú crees que la fusión nuclear forma parte, digamos, de un objetivo alcanzable en algún momento? Bueno, en general, ¿cómo ves tú esta alternativa? ¿Cuál es el grado de realismo todo esto tiene que ver con el anuncio a bombo y platillo que se hizo en Estados Unidos sobre el avance tecnológico que había tenido lugar? Tú, que además estuviste en el CERN, te conoces bien, por ejemplo, el proyecto europeo del ITER. ¿Qué podrías decirnos en este poco tiempo sobre las posibilidades que ofrece la fusión nuclear? Bueno, como dices, gracias, Claudio, por permitirme participar aquí y participar en la redacción del libro en este tema. Prácticamente yo solo he hablado de la fisión nuclear. No es única, hay varias tecnologías, pero porque es la que está actualmente en funcionamiento, comercializable, produciendo energía. La fusión es un proyecto. La tecnología de fusión es diabólica, complicadísima. Yo, por mi formación científica, me interesa mucho ese tipo de cosas. Estoy muy cercano, tanto a la fusión como a la fisión, pero creo que el dominio de esa tecnología de un modo, digamos, sistemático, como para que tenga un cierto impacto industrial, está todavía muy lejos. Yo estoy seguro de que se dominará esa tecnología, pero estoy razonablemente seguro de que yo no la veré. Yo creo que hará falta del orden de una generación o quizá más. De hecho, por ejemplo, ITER, que es un proyecto planetario, participan todos los grandes países del mundo, con una inversión gigantesca, es solo un experimento. Es un experimento previo al diseño de un reactor de demostración. Todavía no ha empezado, se está terminando la construcción, pero todavía no se ha empezado a hacer experimentos. Se supone que durarán aproximadamente 15 años y lo único que se pretende demostrar es que la energía que sale de las reacciones de fusión del plasma es superior, en un factor del orden de 10 o así, a la energía que se deposita en el plasma. 10 todavía es muy poco, porque esa energía sale en forma calorífica,
luego hay que transformarla en electricidad, con lo cual se divide aproximadamente por 3, y toda la energía que se deposita en el plasma es solo una parte de la energía necesaria para mantener la máquina en funcionamiento. Hay muchos expertos que dicen que ese factor de ganancia tiene que ser muy superior. Pero al mismo tiempo solo se pretende hacer eso, al mismo tiempo hay que estudiar una serie de materiales que por ahora no se conocen, que sean capaces de soportar tanto la radiación de neutrones esencialmente como el calor para extraerlos de la cámara del plasma y para regenerar el tritio que es necesario para las reacciones de fusión. Ese es un proyecto a largo plazo que se llama IFMIF, que es un proyecto internacional para materiales para fusión, cuyo prólogo, que es el proyecto DONES, se construirá en Granada, pero todavía no ha empezado. Es decir, es un conjunto de proyectos complicados, costosos, que creo yo que llevarán bastante tiempo, mucha inversión y mucha materia gris, muchos investigadores trabajando en eso. Como yo creo que la transición energética es una cuestión de cierta urgencia, no puede esperar 1 o 2 generaciones, veo difícil que la tecnología de fusión tenga un impacto inmediato. Puede que lo tenga a largo plazo, pero desde luego no en el momento en que estamos actualmente, en que necesitamos esa transición desesperadamente. Gracias, Cayetano. He olvidado antes una cosa. Como siempre, pueden ir mandando, creo que tienen un papelito para hacer preguntas. A medida que vayan interviniendo los autores, pueden ir incorporando preguntas al papelito para que luego las podamos responder entre todos. Si te parece, Berta, sobre el tema, digamos, de los combustibles renovables, que este es otro tema también, digamos, de discusión interna de la Unión Europea. Digamos, entre las dos alternativas, electrificación y mix de generación limpio, la otra alternativa, combustibles limpios, ¿no? Es decir, tanto en la industria como en el transporte. ¿Podrías decir algo, por ejemplo, para restringir un poquito la intervención, sobre el papel de los combustibles sintéticos en el transporte y en la seguridad energética? Los combustibles renovables, mejor dicho, sí. Muchas gracias, Claudio. Es un honor estar aquí, participar en este panel y en este libro. Voy a empezar, permitidme, explicando lo que son los combustibles renovables para los que no los conozcáis. Son productos que para el usuario son prácticamente indistinguibles a los combustibles tradicionales, pero la materia prima con la que se fabrican es renovable, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que básicamente se utilizan residuos de origen vegetal, animal, de nuestras casas, de la industria agroalimentaria, agrícolas, ganaderos, forestales, y el CO2 también del aire, los denominados combustibles sintéticos, y el hidrógeno también es renovable por proceder de la electrólisis renovable del agua o también de los propios residuos, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues que tengan una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de entre el 65% mínimo hasta incluso el 110%, lo cual supone unas emisiones negativas frente a la alternativa tradicional, ¿no? Con esto que os estoy contando os podéis imaginar pues, que el papel que tienen en la descarbonización del transporte es un papel claro, porque descarbonizan todos los tipos de transporte de una forma eficiente y rápida. ¿Por qué? Porque no hay que cambiar la flota de vehículos, se puede utilizar la logística existente y las estaciones de servicio existentes, ¿no? Esto nos lleva un poco a pensar que en ese objetivo que estamos persiguiendo como economía y como compañías como la mía, como Repsol, tenemos que contar con todas las alternativas, y los combustibles renovables estoy segura de que van a formar parte de ese mix, ¿no? Y eso me lleva al concepto de seguridad de suministro. Ayudan a esa seguridad de suministro ya hoy, en el escenario actual, y en el escenario futuro. Hoy, ¿por qué? Porque están diversificando esas fuentes de energía, utilizando en muchos casos fuentes nacionales y fomentando y apoyando la valorización eficiente y necesaria de los residuos. ¿Por qué digo necesaria? Porque no sé si sabéis que como país estamos incumpliendo los objetivos de residuos que nos pone la Unión Europea, con lo cual es algo que tenemos que trabajar para conseguirlo, ¿no?
Y permitirme que os dé dos ejemplos que yo creo que se entienden más claramente. Uno es el uso del aceite de cocina usado, que yo creo que es lo que a lo mejor conocéis más para la producción de diésel y combustibles sostenibles para aviación. Repsol ya lo está utilizando como materia prima en varios de sus complejos y tenemos un proyecto en Cartagena que pondrá en marcha a final de año que se dedicará exclusivamente a este tipo de materias primas. Y de alguna manera estamos evitando el problema que supone ese aceite de fritura usado cuando va por el desagüe a los sistemas de tratamiento de aguas y reduciendo la importación de diésel, que como sabéis, pues hasta hace nada dependíamos de las importaciones de diésel ruso en la Unión Europea para ese suministro. Otro ejemplo muy relevante es el tema del biometano para la valorización de los excedentes de purines de la ganadería. En Europa tenemos el potencial de poder sustituir el 30% del gas natural que también hemos dependido de Rusia enormemente por biometano. En España incluso más porque el potencial que tenemos por esa gran fortaleza del sector primario pues es muy relevante. En Repsol tenemos algún proyecto, por ejemplo, en Galicia, que nos permitirá sustituir el 5% de la demanda de gas natural de esa región. Y creemos pues, que este tipo de ejemplos demuestran pues, que ayudan a esa seguridad de suministro, ¿no? En el futuro, y ya muy brevemente, bueno, lo hemos comentado ya, ¿no? La dependencia de las baterías, de los minerales, materiales asociados a esas baterías. Si nos centramos solo en electrificar, pues van a ser unas dependencias más críticas. Si diversificamos y hacemos un mix más competitivo con todas las alternativas, pues tendremos pues, un escenario muchísimo mejor, ¿no? Y por terminar, decir que yo lo que estoy viviendo es que la tecnología está avanzando extraordinariamente, que hay cosas que todavía quedan por ver, que tenemos una oportunidad como país para crecer en esa industria de valorización de residuos, de producción de hidrógeno renovable, con lo que implica desde el punto de vista de empleo y de creación de valor. Y bueno, lo que necesitamos es, para que esto todo ocurra, un marco regulatorio que sea abierto, inclusivo a las distintas tecnologías y que no limite ninguna de ellas y nos deje recorrer este camino. Gracias, Berta. Para acabar con la parte, digamos, temática, antes de pasar a la parte, digamos, más territorializada, me gustaría darle la palabra a Trevor Tomb, que supongo que está conectado desde Cagliari, y hacerle una pregunta, no tanto sobre el tratamiento general de su trabajo, sino un aspecto muy específico que a mí al menos me parece muy original, que es tener en cuenta en el análisis de los flujos energéticos globales no solamente, digamos, la exportación de energía directa, sino la exportación, digamos, de energía embebida en otros productos o en otros sectores. Esto, evidentemente, cambia el sentido de los flujos energéticos internacionales, porque hay países que, aunque no exporten, digamos, porque no tienen recursos energéticos directamente, pero sí son exportadores importantes de energía porque exportan muchos productos intensivos con la energía incorporada. Trevor, si nos estás oyendo desde Cagliari, me gustaría que nos explicases bien tu metodología, esa nueva, en mi opinión, nueva metodología, al menos en el análisis de los flujos concretos, y si nos pudieses dar algún ejemplo del periodo prebélico, digamos, prebélico me refiero en Ucrania, en el que esto se puede poner de manifiesto. Sure, thank you. And it's an honor to be a part of this panel and to contribute to the book. And thank you as well for the opportunity to join you virtually this morning from Calgary and to speak about how energy shocks can affect national economies. So as you noted, there's obviously direct effects of rising energy prices, and we've seen considerable increases in prices starting in 2021 and especially accelerating in 2022 following Russia's invasion of Ukraine. But how such shocks affect national economies depends on a lot of factors, and the direct effects are pretty obvious. You know, consumers in Europe, for example, spending between 11 to 12% of their overall expenditures on electricity, gas, and fuel for homes, as well as operating personal vehicles, and so that contributes to inflation and so on. And even for producers, direct use of energy in certain sectors is substantial, and so increases in prices will decrease activity there. But as you note, I think one of the most important and least
broadly recognized aspects of energy trade globally is the complex supply chains that propagate energy price changes throughout the economy, often in complex ways. So what I use is some methods that have been developed now for several years to look at global value chains, thinking about how value added in different economies are embedded in the goods and services that are traded internationally. And I apply the same method to energy. So I think it's not exactly an innovation, but I think it is novel in this chapter and yields some pretty interesting insight, I believe. So first, I find that only about 14% of total global energy use is actually consumed directly by households. The rest is embodied in the goods and services that we consume. 29% of the total is within the final goods that we as consumers directly consume. And that means that 57% of total energy use is embodied within inputs or inputs of inputs or inputs of inputs and of inputs and so on up the supply chain. So you have to think about the entire chain in order to fully appreciate the scale of the impact of energy shocks. It also means that we need to think differently and more broadly about how countries are exposed to energy shocks. So most countries are affected, for example, by electricity price changes in China, despite not directly importing from it or that particular energy source. And indeed, I find that China is among the world's top energy exporters when you consider this embodied energy trade flow, accounting for about 18% of the total, where direct energy exporters like Saudi Arabia matter a lot less, only accounting for about 2%. So the source of energy shocks can be very different than what we usually have in mind. It also changes how we think about which sectors are exposed to energy shocks. Some like auto manufacturing, machinery and equipment production, or textiles. These are sectors that are actually much more energy intensive when you look at their entire supply chain than when you just look at direct energy used in production. Even some sectors like hotels and restaurants, they're nearly as energy intensive when you look at their full supply chain as the mining sector is in terms of its direct energy use. So we need to think more broadly about that. I also use some methods to try and quantify how countries are exposed to foreign energy shocks. And of course, some countries are net energy suppliers, where they export energy directly or a lot embodied in goods and services. North America in particular is a net supplier, but countries like Japan or continents like the European Union, these are economies that are very heavily reliant, more reliant than previous measures suggest, on imported energy when you look at all of those embodied flows. So I suspect I'm running short on time now, so I'll just note that as the world becomes increasingly uncertain and energy supplies more frequently disrupted, thinking about these broader interdependencies will be increasingly important for policymakers. So I'll end here and look forward to the conversation. Muchas gracias, Trevor. Pasamos entonces al área, digamos, más territorializada. Pues el coronel Felipe Sánchez Tapia dedica un amplio capítulo a analizar el nuevo posicionamiento geoestratégico después de la crisis de Ucrania de un área que normalmente se conoce bastante poco, que es el área del Cáucaso y el Caspio, y qué nuevo papel puede jugar como suministrador de Europa, sobre todo como suministrador de Europa alternativo a Rusia. ¿Podrías darnos alguna pista de esto, Felipe? Sí, buenos días a todos en primer lugar y gracias a todo el equipo por permitirme una vez más estar aquí compartiendo con la audiencia
un trabajo interesante sobre energía. Y es verdad que este año hablo sobre una región que realmente no es de interés novedoso para la Unión Europea, y menos desde el punto de vista energético, que es el Cáucaso-Caspio. Aclaro que por cuestión de facilidad igual me refiero al Cáucaso durante mi intervención, pero bien entiéndase que me refiero a este área amplia, porque es un área que contiene gran cantidad de hidrocarburos, especialmente la cuenca del Caspio propiamente, especialmente petróleo y gas. Ya con anterioridad al conflicto de Ucrania, esta región suministraba al conjunto de la Unión Europea más de un 7% de su consumo anual de petróleo y más de un 2% de su consumo anual de gas. Son cantidades a priori no demasiado espectaculares para el conjunto de la Unión, pero tengas en cuenta que gran parte de estos suministros van dirigidos específicamente a países muy concretos, en particular del sur y del este europeo. Tengas en cuenta Bulgaria, Grecia o Italia, por nombrarlos quizá los más significativos. En general, podemos hablar de que el petróleo se suministra hacia Europa desde dos orígenes, fundamentalmente, desde Kazajistán y desde Azerbaiyán. Y para hacerlo se hace por una doble vía, se hace por una vía de oleoductos que desgraciadamente transcurren a través de la Federación Rusa hacia los puertos del Mar Negro, por la parte de Kazajistán, y por la parte de Azerbaiyán transcurren a través del territorio de Georgia y Turquía hasta los puertos del Mediterráneo. Ahí se embarca y se distribuye a los destinatarios. Por la parte del gas, en la parte del gas hay un único suministrador, que es Azerbaiyán, y todo se suministra hacia Europa por el corredor, un ramal del corredor gasístico meridional, corredor meridional de gas, proyecto europeo financiado o apoyado desde la Unión Europea, que entró en funcionamiento en plenitud hace 2 o 3 años, en el año 2020, y que se compone de 3 tramos. Esencialmente tiene un tramo que pasa por el Cáucaso, el gasoducto del sur del Cáucaso, otro tramo, el gasoducto de Transanatolia, que transcurre por el territorio turco, y el último tramo que transcurre por Grecia hasta Italia, que es el Transadriático OTAP. Naturalmente, el interés de Europa con la ocasión de la guerra de Ucrania sobre esta región se ha incrementado considerablemente el último año, y gracias a ello pues una actividad diplomática consiguió cerrar algún acuerdo, en particular con Azerbaiyán, hace aproximadamente un año, un poquito menos, para duplicar la cantidad de suministros de gas hacia los compradores europeos, lo cual implica pasar de un suministro anual, una media de unos 10 BCM al año que procedían de Afganistán, hasta los 20 BCM. Pero aquí nos enfrentamos con alguna serie de dificultades, sobre todo de carácter técnico. Por un lado, por el lado de la producción, hay un gran consenso entre muchos analistas en que Azerbaiyán a duras penas podrá, de aquí a 2027, que es la fecha fijada por la Unión Europea, para duplicar esa cantidad, de superar los 14 BCM exportados hacia Europa anualmente. Esto estamos hablando aproximadamente de un 40-50% por encima de los niveles actuales de exportación. Pero el segundo cuello de botella, quizá más importante, es el de la capacidad de este corredor meridional del gas, de este ramal, que ya opera prácticamente al 100% de su capacidad. La expansión es posible, pero como todo requiere tiempo y sobre todo inversiones. Lo cual pues me remito un poco a la dicotomía que nos presentaba Claudio sobre las posibilidades de invertir grandes cantidades en proyectos que puedan acabar transformados en inversiones baratas. Si nos pasamos al petróleo, abordamos ya de lleno el campo de la geopolítica, toda vez que aquí se juntan dos factores. Kazajistán y Azerbaiyán, que como he dicho son los principales suministradores de petróleo, son miembros de la asociación OPEP+, que aplica, como todos ustedes saben, una política de reducciones de producción. En concreto, en el momento actual son más de 3,6 millones de barriles diarios en comparación con la producción de agosto del año 22, lo cual se va a extender hasta finales, por lo menos, de este mismo año. No es previsible que ni Kazajistán ni Azerbaiyán vayan a modificar, vayan a romper este consenso dentro del grupo para satisfacer necesidades o deseos de incremento de producción por parte de compradores europeos. Pero el segundo de los problemas, también de carácter geopolítico, ya lo hemos mencionado, para el caso de Kazajistán,
prácticamente toda la exportación hacia Europa pasa por territorio de la Federación Rusa, y esto en el momento actual ha sido ya utilizado en reiteradas ocasiones por la Federación Rusa para cortar el suministro, siempre alegando motivos técnicos o motivos jurídicos, pero siempre con el trasfondo o con la idea de dejar bien claro a Azerbaiyán que quien tiene la llave de paso y quien maneja la llave de paso sigue siendo la Federación Rusa. Todo esto se encaja, se encadena en una complejísima geopolítica a nivel regional, marcada por la permanente presencia de Rusia en la zona. Desde la perspectiva rusa, el Cáucaso es parte de su cinturón indispensable de seguridad, de forma similar a como lo es Ucrania. Compártase esta opinión o no, pero es la visión rusa, y en consecuencia están dispuestos a empeñarse al 100% para garantizar que sus intereses son respetados en esta parte del mundo. De hecho, ya intervinieron militarmente, todos recordamos la intervención en Osetia del Sur en el año 2008, mucho antes de que interviniesen en Ucrania. Pero la verdad es que la guerra de Ucrania está distrayendo de alguna forma la atención de Rusia de esta zona, y ello levanta intereses de otras potencias de índole regional y de índole global para incrementar, para aumentar su presencia y su influencia en esta región. Entre las regionales destacan Turquía e Irán, que tratan de ocupar esos espacios que quedan aparentemente vacíos, en realidad no tan vacíos, pero aparentemente vacíos, y reforzar sus alianzas estratégicas que ya tienen con dos países de la zona. Azerbaiyán en el caso de Turquía, Armenia en el caso de Irán. Y recuérdese que ambos países, Armenia e Irán, están en guerra desde hace más de 2 décadas. Pero también ha estimulado la irrupción en la zona de las potencias globales, empezando por los intereses europeos, que ya hemos hablado aquí, que no se limitan a la energía, tienen algo mucho que ver también con la conectividad en dirección este-oeste para unir mercados europeos con China. Y sobre todo los Estados Unidos que tienen una motivación muy de fondo geopolítico para intervenir en la región. Consideremos que tanto el Cáucaso como el Caspio y sobre todo Asia Central son patio trasero tanto de Rusia como de China, sus dos rivales sistémicos, y en el momento geopolítico actual es necesario, es interesante tener presencia allí, de cualquier tipo, incluida la militar. Y de hecho Estados Unidos está reforzando considerablemente su cooperación militar con todos los países de Asia Central. En definitiva, nos enfrentamos aquí a un escenario volátil, inestable, muy susceptible de replicar todas las turbulencias que vamos a experimentar o que estamos a modo de rivalidad entre las grandes potencias globales a nivel mundial. Afortunadamente, este año no se ha encontrado, como años anteriores, con un cisne negro que desbaratara todo el contenido, y por lo tanto creo que aunque entregamos hace ya algunos meses, mantiene todavía plena actualidad sobre los acontecimientos y en otras partes del mundo. Bueno, espero que sea de la lectura resulte de interés. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Siguiendo, digamos, pasando ahora a otra área de potencial, digamos, origen de oferta alternativa de combustibles fósiles, vamos, en concreto de petróleo y de gas, aunque me parece que en tu artículo tú eres más bien escéptico sobre las posibilidades de alternativa que ofrecen los países latinoamericanos para suministro de petróleo y gas a Europa de forma, digamos, permanente y estructural. El teniente coronel Pablo Aido ha dedicado su artículo. ¿Podrías hacer un comentario sobre si sigue siendo escéptico? Como decía Felipe el año pasado, sobre todo yo me equivoqué radicalmente en las previsiones sobre qué iba a pasar en Ucrania, y este año no ha ocurrido ningún problema, afortunadamente. ¿Sigues pensando lo mismo? Sí, bueno, primero, muchísimas gracias, ministro, por darme la oportunidad de poder participar en esto. Ha sido para mí un privilegio y la realidad es que desde que terminamos y entregamos el borrador en el mes de enero, efectivamente lo que estás pensando es, cuando llegue el momento de la presentación, si habrá habido alguna cosa que haya podido alterar aquello que has escrito, ¿no? Y en ese sentido es en lo que estaba pues más centrado y más preocupado. Yo, desde el momento que me puse a investigar el asunto, me di cuenta
de que efectivamente los esfuerzos de la Unión Europea en el sentido de buscar proveedores alternativos están bastante más orientados hacia Argelia o bastante más orientados hacia el corredor meridional que hacia Iberoamérica. Y me preguntaba por qué. Claro, entonces por eso, de ahí el motivo de la investigación. Cuando se desarrolla la investigación, bueno, pues se ve que esos 4 países que se han analizado, que en este caso son México, es Venezuela, es Brasil y Argentina, pues claro, tienen unas casuísticas totalmente distintas. Desde el caso, vamos a empezar por más del norte, en el que México viene a decir que eso de exportar el petróleo o el gas no les conviene porque es, la metáfora me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, no vamos a vender las naranjas para comprar el jugo. O la situación de levantamiento parcial de las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos para poder importar de ahí. Entonces, la casuística es muy diferente. El caso de Brasil, por ejemplo, con el tema del petróleo que proviene del presal, pues es interesantísimo. Sobre todo, además, porque el hecho de que Brasil sí tuviera su ruta de exportación, en particular hacia China, sí que tiene el efecto de que desde que terminamos el borrador sí que se está viendo, y lo decía Fatih Birol en su informe de febrero de este año, decía que lo que se está más a la expectativa es ver el papel de China, una vez que ya han terminado sus restricciones de COVID, en el sentido de demanda de gas en particular, por si efectivamente se puede convertir en un competidor de GNL para la Unión Europea. La Unión Europea tiene que buscar una alternativa a los hidrocarburos rusos y China puede colisionar en ese sentido. Y como Brasil es proveedor, su suministrador suyo, pues efectivamente podría haber habido ahí una colisión por la parte de petróleo. No por la parte de gas, por la parte de petróleo. En el caso de Argentina, pues sí que vemos que efectivamente, bueno, pues por parte de gas sí que hay posibilidades, pero no tanto a nivel de exportador todavía. Tienen posibilidades, tienen grandes reservas, pero no tienen esa capacidad todavía de poder hacer. Mantengo ese escepticismo a día de hoy porque puedo ver el caso de que, por ejemplo, México y Brasil, digamos que redirijan los flujos de petróleo hacia la Unión Europea si le demanda, pero desde luego no puede ser nunca esa silver bullet, esa bala de plata que necesitamos para poder sustituir los hidrocarburos rusos. Hidrocarburos rusos que, por otra parte, muchas veces cuando se ven las portadas de los periódicos o de algunos periódicos, algunas noticias, da lugar a engaño, porque uno dice, bueno, pero entonces, por un lado tenemos las sanciones que ha puesto la Unión Europea, pero por otro lado, estos titulares parece que van en contra. Entonces, para eso es muy importante fijarse en el texto exacto que tiene el de las sanciones. Por ejemplo, si hablamos del paquete 5 de sanciones de la Unión Europea, que está hablando de la restricción de petróleo o de gas, pues tenemos que ver a qué tipo de petróleo, a qué tipo de gas se está refiriendo. O sea, si estamos hablando es la importación vía marítima de petróleo, o si la reducción, por ejemplo, de gas es por gasoducto, pero no es por GNL. Lo cual, ese aspecto que muchas veces causa confusión y que alguna vez en las clases que damos al curso de Estado Mayor o en otros sitios donde sí que hacen esa pregunta, pues hay que especificarlo llevando a todo aquel que pregunta hasta la fuente. Y la fuente es en las múltiples publicaciones que tiene la Unión Europea para especificar concretamente las sanciones que ha puesto y para poder hablar con la máxima rigurosidad. Gracias, Pablo. Bueno, pasamos entonces a las preguntas. Hay una que, aunque no pone a quién se dirige, pero entiendo, Trevor, que te correspondería contestarla a ti si hay alguno. Por supuesto que todo el mundo cualquiera de los participantes puede contestar a cualquier cosa, o añadir algún comentario. Hay una pregunta que se refiere a si es posible la cotización del barril de crudo en yuanes y qué impacto podría tener eso en el precio en otros mercados, en dólares, en algunos otros benchmark. So that's a great question. I think the response is a simple one that yes, it's entirely possible. I think this is going to depend on agreements made between buyers and sellers, and we're seeing lots of activity there, lots of moves in that direction in China and with other countries as well. I think it'll take quite a long time, if it ever actually develops that way, before alternative currencies are
in any way even close to the liquidity that we see the US dollar have. Because when you switch to these other forms of settling transactions, it does come with a higher cost in already pretty sometimes low margin trades. And so the US dollar's got that strong position that is likely here to stay for some time. Muchas gracias. Una pregunta que está dirigida a Pablo Aedo. Que cómo puede afectar a los países iberoamericanos, tradicionalmente exportadores de hidrocarburos a China, como Brasil, que Rusia esté desviando sus exportaciones hacia ese país. ¿Eso puede producir algún desplazamiento? Sí, eso es lo que justamente estaba diciendo. Precisamente al nivel de exportadores, pues cuando hablamos de exportadores sobre los países analizados, pues estamos hablando de México y de Brasil. Efectivamente, Brasil es exportadora a China y sí, efectivamente puede verse comprometido. Pero, por otra parte, si atendemos el punto de vista del director ejecutivo de la IEA, realmente China puede presentar un sobreexceso en necesidad tanto de petróleo como de gas, con lo cual es posible hasta que pueda absorber ambos. Entonces, sí que aparece la posibilidad de generarse como un competidor, pero por otra parte también se puede mantener porque China realmente, la tendencia que parece que tiene es que va a aumentar y mucho, ahora que ha terminado las restricciones por el tema de la COVID-19. Vale, gracias, Pablo. Aquí hay una pregunta que no va dirigida a nadie, o sea que la puede contestar cualquiera, que es sobre el hidrógeno y la estrategia, digamos, sobre el papel que puede jugar el hidrógeno, sobre su competitividad, me imagino en diferentes planos, sobre, un poco lo que había comentado antes, sobre qué tipo de hidrógeno hay que privilegiar para apoyar, solo el hidrógeno verde, o hay que contar con el hidrógeno rosa o el hidrógeno azul, y otros combustibles alternativos. Y el que hace la pregunta parece un poco escéptico, no la voy a resumir. Ahí está la palabra, hay más esperanza que realidad en lo del hidrógeno. Bueno, ahí yo creo que todos tenéis algo que decir sobre este tema. Bueno, el que quiera opinar, empezamos por Berta. Si queréis empiezo yo y ya me complementáis. A ver, tipos de hidrógeno para nosotros, yo en mi intervención lo iba comentando, nosotros queremos neutralidad tecnológica. En cuanto en los tipos de producción de hidrógeno es lo mismo, porque al final efectivamente en ese camino a que los costes se vayan reduciendo hay que contar con todas las alternativas. Hay millones de colores, pero vamos, viene a ser el hidrógeno de electrolisis del agua con una energía eléctrica, ya sea nuclear, ya sea renovable, pero que no tenga una emisión de CO2 en origen. Hay otras formas de producir hidrógeno a partir de residuos también. Y luego está el famoso hidrógeno azul, que es el que es un proceso tradicional, pero se captura el CO2 que se emite, se almacena o se utiliza para fabricar otros productos. Yo creo que cada uno tiene un rol y dependiendo de la localización y del uso final, cada uno va a formar parte de ese mix final. La Unión Europea está favoreciendo el hidrógeno electrolítico de fuentes renovables. A última hora entró el hidrógeno procedente de nuclear por el impulso francés, pero la realidad es que lo está impulsando porque es una forma de generar demanda a esa energía renovable que llegará a un punto en el que necesite demandas adicionales para seguir siendo desplegada, ¿no? ¿Esperanza o realidad? Yo lo que os puedo decir es que ahora, a día de hoy, quien consume el hidrógeno es la industria. ¿Qué industria? La industria productora de combustibles, la industria del fertilizante, la industria del metanol. Ya somos grandes consumidores y productores de ese hidrógeno. En esa transición, esas industrias son las que van a ser claves en que realmente esto se convierta en una realidad. De momento estamos en escalas pequeñas, en pruebas, pero ya hay proyectos, y nosotros tenemos proyectos de 100 megas, varios de 100 megas en el entorno del 25-26, que ahí es donde va a poner a demostrar cuál es la fiabilidad de la tecnología y cómo vamos a ir viendo que esos costes se vayan reduciendo, porque ahora mismo pues, hay un gap relevante entre lo que es el hidrógeno fósil y el hidrógeno renovable, pero todavía queda mucho camino por recorrer a nivel de desarrollo tecnológico y eficiencias. Gracias, Berta. Cayetano, ¿quieres hacer un comentario? Bueno, todos sabemos que el hidrógeno no es una fuente de energía, porque no existe libre en nuestro planeta.
hay que extraerlo. Esencialmente, el hidrógeno verde es el hidrógeno electrolítico a partir del agua y demás. Y luego ese hidrógeno se puede utilizar para generar energía cuando se combina de nuevo con el oxígeno para producir de nuevo agua. Bueno, desde el punto de vista energético el proceso es ruinoso. Hace falta mucha más energía para generar ese hidrógeno que la que luego produce el hidrógeno cuando se combina con el oxígeno. Pero puede ocurrir que no haya más remedio que utilizarlo como vector energético. Si vamos hacia una electrificación mayor de la actual, iba a decir generalizada, casi generalizada, la electricidad tiene, como vector energético, es mucho más conocida, segura y demás, pero tiene el problema de que es difícil de almacenar. No en grandes cantidades, por así decir, en almacenamiento estático. Para eso están el bombeo y los embalses de doble vaso y demás. Pero sí para dispositivos móviles. Muy difícil almacenar energía en baterías. Hay un gran progreso en las baterías, pero aún así las baterías tienen todavía relativamente poca densidad energética, o sea, poca cantidad de energía por unidad de masa. Son cosas un poco molestas, pesadas y demás, ¿no? Entonces, yo pienso que el hidrógeno como vector energético puede tener algún papel, por ejemplo, en la aviación, clarísimamente, o quizá en la propulsión de barcos. No estoy seguro de que como hidrógeno gas, porque el hidrógeno es un gas complicado de manejar, es explosivo. Las explosiones que todos recordaremos del accidente de Fukushima se debieron al hidrógeno que justamente se desprendía debido a las altas temperaturas que había en el núcleo de los reactores, pero sí como elemento fundamental para combustibles sintéticos. O sea, yo creo que el hidrógeno sí puede tener un papel como un componente para fabricar combustibles renovables, sintéticos, que sirvan en sectores, en nichos, en donde sea muy complicado, muy aparatoso, la electrificación. Y he dicho que esencialmente una parte del transporte. Gracias, Cayetano. Felipe, tú querías hacer un comentario, ¿no? Sí, efectivamente, el interés europeo por el hidrógeno es, como ha manifestado Berta, es, no sé si el combustible de moda, pero yo creo que sí que hay un impulso considerable. Y hay que señalar que con respecto al área que ocupa el capítulo cuarto, o sea, hacia el Caspio, la Unión Europea firmó un memorándum de entendimiento con Kazajistán en los márgenes de la pasada COP del Cairo, creo que fue en diciembre, si no recuerdo mal, noviembre-diciembre, para el desarrollo de una planta de producción de hidrógeno electrolítico, de hidrógeno verde. Sé que hay alguna compañía alemana implicada o interesada. Se hablaba de unas inversiones, unas potenciales inversiones de 40.000, 50.000 millones de dólares. Pero claro, ahí, en mi opinión, y eso ya se irá viendo, ¿no? El problema del Caspio y de la producción del Caspio es el transporte. O sea, la producción probablemente no sea problemática, sol, agua, etcétera, pero luego el transporte creo que sí puede ser enormemente problemático, teniendo en cuenta además que, en fin, que el Caspio no deja de ser una región cerrada, sin salida a mar abierto, que, en fin, complica enormemente el transporte de este combustible. Yo creo que el transporte del hidrógeno es un tema sin resolver, me parece, y bueno, y en la medida que se vaya resolviendo ya se irá viendo la evolución de este proyecto. Sí, yo solamente, en la misma línea, yo solamente quería añadir el hecho de que efectivamente la Unión Europea, cuando ellos, como aparece reflejado en el capítulo, cuando ellos desarrollan el U-Platform, la plataforma de
la Unión Europea para tratar de buscar la diversificación, ellos, que está en consonancia con el REPowerEU, que apareció en mayo del 22, efectivamente hay 3 patas que es lo que se busca. Se busca la eficiencia energética, se busca lo que es el ahorro de energía y luego también se busca la diversificación. Y dentro de la diversificación y el uso de energías limpias, pues digamos que el hidrógeno toca estas 2 patas. Por la parte del de la EU Platform toca en particular de dónde vamos a buscar gas, de dónde vamos a buscar GNL también y sobre todo hidrógeno para el futuro. O sea que sí que efectivamente, como vemos, el tema del hidrógeno aparece en varios sitios y está considerado como un aspecto pues, de la máxima importancia en desarrollo, pero de la máxima importancia que ya aparece en todos los documentos e iniciativas. Un comentario complementario a lo que ha dicho Cayetano, porque yo creo que describe bien un poco que como el hidrógeno no existe en la naturaleza libre, hay que producirlo, y producirlo pues habrá que ver los rendimientos. El problema de los rendimientos es muy importante porque, por ejemplo, con el caso de la utilización del hidrógeno en las pilas de combustible para la movilidad. Hombre, resulta que ahí empiezas por tener electricidad, se transforma en hidrógeno, que se vuelve a convertir en electricidad, porque al fin y al cabo una pila de combustible es un motor eléctrico. Entonces, claro, hay que hacer el rendimiento que tiene cada proceso de transformación. Y claro, normalmente suele decir, bueno, se puede utilizar para producir el hidrógeno los vertidos de, pues, por ejemplo, en el caso, bueno, en este momento estamos ya en algunas situaciones, por ejemplo, la famosa chepa de la curva de carga, donde bueno, pues, hay vertidos en la producción de renovables. Pero claro, eso es un poco hacerse trampas en el solitario. Es decir, el que exista, por decirlo así, una ineficiencia en el sistema porque en última instancia existe transitoriamente un exceso de capacidad de renovables y por lo tanto el precio es cero, considerar que el coste es cero, hombre, el precio es cero. Y el coste, bueno, sí, podría considerar también que el coste es cero, pero en última instancia fundamentar la competitividad de algo en que el input que se utiliza tiene precio cero porque está originado por una ineficiencia en el sistema, hombre, es dudoso. Entonces, realmente yo sí que creo que en algún momento jugará un papel, como habéis comentado, como un componente hidrógeno y sus derivados como componente de combustible. Dudo mucho que juegue un papel importante, como dice Cayetano, como elemento de almacenamiento. Es decir, probablemente habrá otras vías de almacenamiento a corto plazo, desde luego, el bombeo y las baterías. Pero también hay que tener en cuenta que eso tiene un coste, es decir, que realmente, bueno, pero en cualquier caso, yo creo que hay un problema que es lo que se discute en Europa. Oiga, ¿qué horizontes nos estamos fijando? Porque hay algunas iniciativas europeas no solamente sobre qué en concreto hay que, digamos, y eso es, bueno, eso luego es una pregunta para verte, la dejo para luego entonces, el interrogante. ¿Me permitís un poco por rematar sí. este punto? Porque lo ha dicho Cayetano y lo ha dicho muy bien. Cuando hablamos de costes, muchas veces se nos olvida la distribución hasta el cliente y hasta el punto final, claro, que muchas veces es la razón por la que el hidrógeno acabará como dentro de un portador de un combustible, llegando a un cliente final, la electricidad. Entonces, ¿no es lo más eficiente? Sí, pero la inversión en la logística hasta el cliente está hecha, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver la eficiencia también de toda la cadena de inversiones necesarias para llegar al cliente final, que eso a veces se nos olvida. Pero eso ahora cuando se ve en Europa las propuestas que se está haciendo de crear ya un mercado del hidrógeno. Vamos a ver, si no sabemos casi ni cómo se va a transportar, ni si las actuales tuberías... bueno, te dicen, sí, no, se podrá transportar una mezcla de hidrógeno con metano y tal. Y bueno, sí, un 10% de hidrógeno y un 90% de metano, no parece que eso sea una transformación radical. Entonces, no sabemos cómo se va a transportar. Sabemos que hay muchos problemas para que las mismas tuberías transporten hidrógeno líquido. Con todo eso, estar planteando en estos momentos la creación de un mercado del hidrógeno en Europa, bueno, me parece una cosa un poquito, si no fantasiosa, por lo menos... Entonces, y luego no digamos ya si hay que combinarlo con la captura y confinamiento de CO2 para obtener, por ejemplo, el hidrógeno azul. Hay tal cantidad. De hecho, ahora, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía que ha planteado cuáles serían los 4 pilares, porque claro, se están dando cuenta que entre el escenario que ellos habían descrito para llegar a cumplir con el límite del 1,5 grados centígrados, no estamos en esa vía de ninguna manera.
Y lo que ha ocurrido con Ucrania, en mi opinión, todavía nos desvía más. Entonces ya dicen, bueno, hay 4 pilares más realistas. Uno, seguir apostando evidentemente por la electrificación y la generación eléctrica limpia, pero luego ya han incluido entre los 4 2 que hasta ahora los habían dejado de lado. La reforestación, dice, hombre, ya se nos había ocurrido a todo el mundo. Y otro, el tener en cuenta gases de efecto invernadero que no es el CO2, como el metano, que también se le había ocurrido. Entonces, eso da un poco la sensación de que en la Agencia Internacional de Energía ya están un poquito alterados, porque realmente el camino que ellos habían descrito para llegar a la neutralidad en el 2050 y por dónde vamos, de acuerdo con sus propias previsiones, teniendo en cuenta las políticas energéticas que han planteado los países, el conjunto de países que forman parte de las COPs, bueno, las diferencias son absolutamente enormes, a pesar de los optimismos del director de la agencia, ¿no? Bueno, pasemos a otra. Aquí hay un tema que es en gran parte, que no pone, yo creo que va dirigido a ti, todo el mundo podrá contestar también, opinión sobre la situación de los reactores nucleares franceses y su incidencia en el peso de la generación eléctrica europea. ¿Quieres comentar algo, Cayetano? Bueno, si no, comento yo también. Me imagino que se refiere al episodio de la corrosión que hubo el año pasado, eso es. de que se cerraron como la mitad o así, o más de la mitad de los reactores franceses porque estaban sometidos a una serie de mantenimientos, rectificaciones y demás, ¿no? Eso creó un problema grave en Francia que resolvieron comprando electricidad de los países vecinos, en particular de España, que durante esa época fue un exportador importante de electricidad, sobre todo a Francia. Normalmente España normalmente importa un poquito de electricidad de Francia, pero exporta también un poquito de electricidad a Marruecos y al Magreb, ¿no? Y el balance es casi, es casi completo el balance pero durante esa época efectivamente tuvo lugar eso. Luego se han ido poniendo en marcha y actualmente el problema es menor. El problema gravísimo de las centrales nucleares francesas es que están llegando al final de su vida útil. Ese es el problema. Casi todas a la vez, a los 40 años. Es verdad que van a prolongar la vida de muchas, que es una solución perfecta, aunque eso requiere hacer modificaciones técnicas que normalmente decide la autoridad supervisora de la energía nuclear en cada país. Pero es difícil, aunque en la mente de mucha gente estaba pensar que el parque nuclear francés, dada la tradición nuclear francesa, se podía renovar con nuevas centrales. Eso está ahora un poco en entredicho. Lo que será prolongar la vida de muchas de ellas. Hacer nuevas es complicado. Tienen una experiencia muy negativa, que es el primero o el segundo caso de reactor de generación 3 EPR, que hicieron que todavía está en construcción en Flamanville, con unos retrasos enormes y con un aumento de presupuesto gigantesco, parecido a lo que ha ocurrido con el Olkiluoto 3 en Finlandia, que es el primer caso de reactor de tercera generación francés, y que también es un verdadero quebradero de cabeza por sus costes y por el retraso, ¿no? Entonces, el problema, yo creo que el problema grave no está tanto en estas paradas de mantenimiento, que pueden ser coyunturales y demás, como en cómo se orienta para cuando el conjunto de las centrales nucleares empiecen a llegar al final de su vida. Hay otro tema, luego lo paso, otra pregunta sobre la nuclear, pero la dejo para luego. Una pregunta para Felipe Sánchez Tapia, centrada en lo que has descrito, pero centrada en Turquía. ¿Qué problemas, desde el punto de vista geopolítico y energético, todo el escenario que has descrito, incluye
referido a Turquía. Para Turquía, el Cáucaso es una zona vecina, por lo tanto, desde el punto de vista turco, es considerada dentro de su esfera de influencia, ¿no? Turquía, dentro del Cáucaso, ha establecido una relación de hermandad, una asociación estratégica de altísimo nivel con Azerbaiyán. Ellos se definen como una nación, una única nación, dos estados, comparten el idioma, el azerí y el turco son prácticamente idénticos, hay alguna diferencia en la grafía, etcétera, pero los idiomas son prácticamente idénticos, y han desarrollado una relación muy estrecha en la que han ido de la mano, sobre todo en los últimos años, con motivo del conflicto de Nagorno-Karabaj. La situación con otro de los países del Cáucaso, que es en este caso con Armenia, es justo la contraria. Por razones históricas, las cuestiones del denominado genocidio armenio, etcétera, etcétera, y el propio conflicto del Nagorno-Karabaj, del que ya hemos hablado, Turquía ha mantenido la frontera con Armenia cerrada durante estos últimos 20 años, no mantenía relaciones diplomáticas de ningún tipo y la relación era francamente complicada. Con Georgia juega un poco, tiene una relación saludable, una relación afable, cordial. De hecho, tienen una asociación tripartita Azerbaiyán, Georgia, Turquía, que incluye el aspecto de la seguridad y la defensa. Los últimos ejercicios que han desarrollado casualmente van dirigidos a la protección de los oleoductos y gasoductos que transcurren precisamente por Azerbaiyán y por Georgia y que soslayan el territorio armenio. Es decir, Turquía es un país que en los últimos años ha ganado muchísimo peso en el Cáucaso, especialmente con Azerbaiyán y algo en menor medida con Georgia. Ahí entra en conflicto con los intereses y con las aspiraciones de los europeos. Y no de todos los europeos, muy particular con las aspiraciones de Francia. Francia es un país que mantiene una relación muy estrecha también con Armenia, en este caso, que es el que, como decimos, es opuesto. Y a partir de ahí, por esa vía, la verdad que ha habido grandes tensiones entre Turquía y Francia y de rebote en la Unión Europea por estas cuestiones. Sí que hay algún punto en común en el cual pueden preverse una posible cooperación y es en la expansión de los gasoductos de los que hemos hablado antes, de los que he mencionado antes, si es que la Unión Europea quiere incrementar las exportaciones de gas de Azerbaiyán hacia su territorio. Ello requeriría muy probablemente incrementar la capacidad del gasoducto que transcurre por Turquía, el TANAP, y obviamente pues lo que decía el gobierno turco al respecto pues es capital, es fundamental. Ahí hay un espacio de cooperación. Turquía se quiere convertir en un hub energético, como todos sabemos, de distribución sobre todo de recursos energéticos, particularmente gas, hacia Europa. Y ahí podría encontrarse algún tipo de cooperación. La verdad que en los últimos años, Turquía lleva una política exterior muy agresiva, no solo en el Cáucaso, pensemos en el Mediterráneo, en la zona del Mar Negro, etcétera. Ha llevado una política exterior muy agresiva, pero ha reconducido en los 2 últimos años, prácticamente desde la llegada un poco más, desde la llegada del presidente Biden. Y realmente ha cometido un proceso de renormalización de relaciones con todo su entorno, incluido Armenia, incluida la Unión Europea, etcétera. La guerra de Ucrania ha venido a ayudarle, toda vez que se ha posicionado como un gran mediador entre Turquía y Ucrania, y por lo tanto entre los europeos y los rusos. En fin, está jugando un papel allí que ha revalorizado mucho su peso geopolítico. Y aquí, este próximo domingo, tenemos un acontecimiento capital, que son las elecciones presidenciales en Turquía. Y de acuerdo con todas las encuestas, las posibilidades de que haya un relevo en la cúpula de Turquía son bien reales, bien reales. Sabemos que es un proceso de elecciones presidenciales a 2 vueltas. La primera vuelta es ahora este domingo. Si ningún de los candidatos superará el 50%, que todo apunta a que será así, habrá una segunda vuelta que serán 2 o 3 semanas después. Y aquí hay una cuestión también interesante con respecto a las relaciones de Turquía y el Cáucaso, porque ayer o antes de ayer el candidato de la oposición declaraba su intención de, en temas de política exterior, reorientar su esfuerzo a revitalizar lo que ellos llaman la vieja ruta de la seda que une Turquía, Irán y Asia Central, es decir, soslayando Azerbaiyán. Es una cuestión que ha provocado la reacción inmediata del gobierno azerí y entonces habrá que estar muy pendiente, sobre todo si hay un cambio en la presidencia de Turquía, lo cual, insisto, que en el momento actual no puede descartarse y desde luego no es imposible. Gracias, Felipe. Hay una pregunta
¿ven factible prescindir en el corto plazo del GNL ruso? No sé muy bien exactamente el sentido de la pregunta, si se refiere a España con lo que compre o al mundo. No sé si alguien quiere hacer algún, porque en última instancia lo difícil era prescindir, al menos nosotros, ¿Si ve factible qué? sustituir, por decirlo así, la oferta de GNL rusa. Así. Que no sé si se refiere a España, porque en Europa el problema no era el GNL, el problema era el suministro por gaseoducto, ¿no? No sé muy bien el sentido de la pregunta. Si alguien quiere hacer algún comentario, ¿se os ocurre alguno? Trevor, yo no sé si tú quieres hacer algún comentario sobre... ya digo, no entiendo tampoco bien la intención de la pregunta, ¿no? Porque en Europa el problema que ha planteado ha sido el suministro por gaseoducto, no el suministro de vía GNL rusa. Así, Pablo. Sí, creo que la he entendido. Si la he entendido bien, yo creo que efectivamente no hay alternativa. Vamos a seguir comprando. O sea que se ha incrementado las compras de GNL a Noruega, se ha incrementado mucho la compra de GNL a los Estados Unidos y a Canadá, pero no se está en condiciones de, por lo menos de lo que he estudiado yo, de sustituir el GNL que pueda venir de Rusia. Se puede reducir, pero desde luego eliminar no. Bueno, yo no lo sé, no sé si es un tema más comercial, será una cuestión que tenga que ver con precios o tal, eso no lo sé. Lo que sí sé es que ha habido una reducción considerable, según un dato del mes de febrero de este año 2023, las exportaciones de GNL, de gas licuado ruso, son mínimas, son bajísimas. Yo creo, tengo aquí un dato y creo que está bien tomado, de 1,5 BCMs. Luego, no creo que sea un tema de enjundia, creo que sería fácilmente sustituible, salvo cuestiones, insisto, puede ser de precio o algo. Yo hasta ahí puedo llegar. Vale, gracias. Una pregunta para Berta. ¿Cómo son los incentivos, digamos, al desarrollo de los gases, de los combustibles renovables en Europa comparados a los que ha establecido Estados Unidos? Esa es una de mis preguntas favoritas. La política es muy diferente, ¿no? Aquí estamos centrando todo en objetivos regulatorios concretos, mucho contorno o explicar o conducir hacia dónde y cómo hay que hacerlo. O sea, no solo dar un objetivo de reducción de emisiones de CO2, sino dar muchas limitaciones al cómo hay que hacerlo. A nivel de ayudas económicas hay mucha diferencia entre los distintos países de la Unión. Hay países como Alemania que están dando muchísimos incentivos a la producción de combustibles sintéticos. Aquí, por ejemplo, en España no hay ningún PERTE en el que estén incluidos los combustibles líquidos renovables. Sí ha habido ayudas al biometano y al hidrógeno, pero los combustibles líquidos han sido excluidos de todas las convocatorias. Y en Estados Unidos pues el enfoque es totalmente diferente, ¿no? Es a promover cualquier iniciativa que vaya orientada a esa reducción de emisiones en el transporte y en otros sectores, y es totalmente neutra tecnológicamente, ¿no? Y de hecho pues por eso allí hay muchísimos proyectos de captura y almacenamiento de CO2, el combustible sostenible de aviación está despegando enormemente y bueno, está más fomentado en incentivar y no prohibir, y en Europa estamos más intentando controlar y prohibir. Desde un punto de vista de las empresas, bueno, yo soy ingeniera, pedimos que nos dejen, ¿no? un marco en el que podamos trabajar y podamos desarrollar las alternativas sin esas limitaciones, porque es que además están cambiando tanto que yo no me pongo en su lugar. O sea, un regulador que tenga que escribir al nivel de detalle que se están escribiendo todas las directivas, sin en muchos casos tener ese día a día de cómo está avanzando la tecnología, es complejísimo. Las probabilidades de que se equivoquen o que algo no esté contemplado son altísimas, ¿no? O sea que asegurarse de que se reducen las emisiones, pero hay que dar un marco abierto para el cómo conseguirlo. Gracias, Berta. Una pregunta dirigida a Cayetano sobre si es posible sustituir el peso que tiene Rusia en el área de conversión y enriquecimiento de combustible nuclear, si había que incluirlo en algún esquema de sanciones o lo que sea. Es cierto que este es un tema que todo el mundo ha hablado del suministro de gas de Rusia, pero en el ciclo del combustible nuclear
Rusia representaba, creo que el 40% en el mercado, digamos, del ciclo de conversión y enriquecimiento, con lo cual era fundamental por decirlo, incluso Estados Unidos. O sea que realmente no se ha previsto nada que yo sepa en el terreno de sanciones, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Bueno, el problema del combustible nuclear, del uranio enriquecido, es que no necesita un flujo continuo, ¿no? En una central nuclear, cuando se abre, hay combustible para 10 años aproximadamente. Y luego las recargas son cada año y medio, 2 años, una cosa así. Entonces, pues no hace falta un flujo continuo y se ve menos este tipo de cosas. Yo creo que sería difícil sustituirlo, porque es verdad que Rusia es un actor importante en el enriquecimiento del uranio, o sea, en la fabricación, no en la fabricación del combustible nuclear, sino en la fabricación del elemento fundamental para hacer el combustible nuclear, ¿no? En España tenemos una empresa, ENUSA, que hace combustible nuclear, pero importa la materia prima que es el uranio enriquecido. El principal proveedor es Francia, pero Rusia juega también un papel importante. Y bueno, luego hay, digamos, la pregunta, ¿qué papel debe jugar la energía nuclear tanto en conjunto global como en España? Sí que se la contestamos a la limón, tú y yo, Cayetano. Bueno, yo creo que depende mucho de varias cosas. Para empezar, depende del contexto geográfico. Yo creo que en Occidente, Estados Unidos y Europa, el futuro de la energía nuclear es bastante limitado. Y yo creo que se reduce esencialmente al periodo de transición energética. Durante la transición energética es fundamental mantener ese tipo de potencia instalada, pero una vez que se expandan, no sé cuándo, pero cuando los sistemas de generación de electricidad renovable, sistemas de almacenamiento, etcétera, cada vez irán disminuyendo más. Otra cosa es en China, India y el este de Europa. Ahí siguen haciendo centrales nucleares, bastantes, y ahí yo creo que la energía nuclear tiene también un horizonte a más largo plazo. En el futuro, a mucho más largo plazo, no lo sé. Creo, como decía Keynes, ¿no?, que para el futuro todos calvos. O sea, Estoy de acuerdo con Cayetano. Yo creo que aquí, digamos, en el futuro del papel de la energía nuclear, hay que distinguir, como dicen los países. Hay una cosa significativa, que es que hay 2 países que han cambiado su estrategia de ir disminuyendo el peso nuclear, que son Corea del Sur y Japón, que habían decidido que lo abandonaban y han cambiado su orientación. Ahora, es cierto que en Europa, excepto Francia, por razones obvias de política industrial, Francia no puede prescindir de la energía nuclear, aunque el coste, digamos, de generación, al menos de los reactores First of a Kind de tercera generación, son elevadísimos. Antes Cayetano ha hablado de Flamanville, el de Olkiluoto, pero no hay más que ver el precio, la tarifa que le han asignado a Hinkley Point, que también es de tecnología francesa, para los próximos 35 años, que son 95 libras megavatio hora. Digamos, hombre, a los precios actuales que ha habido al por mayor de electricidad no es mucho, pero que en una perspectiva a largo plazo es una barbaridad, lo cual igual lo tienen que modificar. Pero luego Flamanville van a tener que asignar una tarifa en Francia clarísimamente fuera del mercado, muchísimo más alto. Por lo tanto, tercera generación, pues solo tiene sentido que lo tengan países como Francia, por razones de política industrial y por razones de que son un país con armas nucleares. Entonces sería absurdo que teniendo la tecnología civil nuclear y teniendo armas nucleares lo abandonen. El Reino Unido no tiene tecnología civil nuclear y, sin embargo, tiene un programa nuclear que les va a resultar carísimo, exactamente por las mismas razones. Entonces, el desarrollar, en concreto para España, reactores de tercera generación no tiene ningún sentido. Si alguna vez los franceses consiguen obtener un coste como el que le dijeron, por ejemplo, en el caso de Finlandia, los finlandeses en eso fueron unos artistas.
dijeron, vale, usted me dice que aquí me van a salir en 60 años un coste medio de 25 euros megavatio hora. Muy bien. Toda desviación, asume usted el riesgo. Eso se llevó por delante a Areva. Pero a los que han invertido en Olkiluoto les ha salido magnífico, porque todo el riesgo de desviación de precios y de plazos han corrido los franceses. Si alguien puede conseguir lo mismo, pues eso, pero en cualquier caso dudo mucho. Igual cuando los franceses hayan hecho como los chinos 5 gigavatios al año, pues consiguen reducir el coste. Por el momento no tiene sentido. Otra cosa es el aumento, digamos, de vida de las centrales de segunda generación más allá de los 40 años. Que eso, pues, en mi opinión, si no existen problemas de seguridad, tiene todo el sentido. De hecho, en Estados Unidos, de 93 reactores que tienen, a 88 les han dado ya la licencia para pasar de 40 a 60 años y a 2 hasta 80 años. Entonces, el alargamiento de la vida de 40, por ejemplo, a 50 años, desde el punto de vista de coste, tiene el documento, no me acuerdo ahora el título, pero donde analizan los costes nivelados de las distintas tecnologías de generación de la Agencia Internacional de la Energía y la ENEA, estiman que el coste asociado al alargamiento de la vida de 10 años o 20 años supone un coste nivelado asociado de en torno entre 30 y 40 euros megavatio hora. Con ese coste es absolutamente competitivo con cualquier alternativa renovable. Está por ese orden. A lo cual hay que añadir, y eso lo suelen decir muchos los franceses, que sustituir una tecnología con un 90% de firmeza por otra que tiene load factors del 40%, pues bueno, eso implica un coste de backup, etc. Bueno, los franceses obviamente lo dicen lo mismo que el mayor coste de la red, etcétera, porque obviamente tratan de igualar las distintas alternativas. Pero parece claro que desde el punto de vista de coste, el alargamiento de la vida de las centrales es manifiestamente competitivo. Y además hay que tener en cuenta que si, digamos, la alternativa no es solo nuclear, sino que es gas, pues entonces hay un factor a tener en cuenta, ya no solamente de costes, sino un factor de tipo medioambiental. Pero bueno, en cualquier caso, en lo que afecta a nosotros, pensar en una vía nuclear por las centrales de tercera generación, en mi opinión, yo creo que no tiene ningún sentido. Otra cosa ya, como digo, es Francia y todos los países que tienen armamento nuclear, y los japoneses y los coreanos, que bueno, dicen, bueno, los japoneses no, los coreanos dicen además que les sale un coste de las centrales de tercera generación de entre 50 y 60 euros megavatio hora, un coste nivelado, cosa que nadie sabe cómo lo hacen y si es, digamos, si es realista. También los chinos dicen que les sale 60. Las nuevas, vamos, les sale. Prevén que les saldrá costes en torno a 60 euros megavatio hora la generación con nuclear, y nadie consigue explicar por qué la misma tecnología a los chinos les sale y a los franceses no les sale, cuando los chinos en gran parte han copiado la tecnología de los franceses. Pero bueno. Y yo creo que ya no queda, no me parece que me he dejado ninguna pregunta en el... Perdón. No, creo que ya no queda ninguna. Así que nada, simplemente muchas gracias, Trevor, por estar allí a miles de kilómetros atento a la discusión, y aparte de por tu contribución. Y a saber qué hora es allí ahora. Exactamente, no sé muy bien si has tenido que madrugar a horas absolutamente intempestivas. O no acostarse. o no acostarte. It is fairly early. It was a pleasure to join you today. It's about 4 a.m. Bueno, era igual, hubiera sido mejor quizás haberte quedado hasta las 4 tomando copas, pero bueno. Y nada, muchas gracias a ustedes por su atención a este acto, y bueno, ahora tendrán acceso al libro en su versión física.
Bueno, muchas gracias a todos por acudir a nuestra cita un año más. Os recuerdo que podéis tener una copia virtual del libro en las páginas web del Instituto Español de Estudios Estratégicos y en el Club Español de la Energía. Al salir ahora no os olvidéis de vuestra copia impresa del libro y os invitamos a tomar un café para tener un ratito más distendido antes de volver a las oficinas. Gracias a todos. Quería dar un reconocimiento muy especial a 3 personas, tanto del Instituto como del equipo de Repsol y de Enerclub, que sería imposible citar a todos, pero me gustaría hacer 3 menciones especiales. El coronel Iñaki Fontecobo, Ana Padilla de Enerclub y Yal Chakur de Repsol. Gracias a todos y hasta el año que viene.